Tenemos entonces como título de la predicación de este día, Evangelio Eterno. Se dan cuenta que aquí hay una gráfica con 5 pilares, David bien los describía ahora, y ya vamos a hacer mención de ellas. El por qué el nombre de Evangelio Eterno, no tenemos el texto aquí, pero yo se los quiero leer a partir de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Hay un relato, el cual creemos que está marcado hacia el futuro. Dice la palabra del Señor: luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno. Quizás sea el único lugar donde la Biblia hace mención explícitamente de la característica o la propiedad o el atributo de este Evangelio. Y dice, y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Obviamente el contexto declara que hay 3 ángeles que están portando un mensaje específico, mensajes de juicio, etc. Y uno de ellos, el primero de ellos, porta, mientras vuela en el cielo, dice la palabra, el Evangelio eterno. Este mismo evangelio que nosotros predicamos hoy y este mismo evangelio que se predicó hace 2000 años. Un evangelio que es eterno a causa de que su creador es eterno. Pero a razón de que lo que produce el evangelio es eternidad por causa de su buena noticia. Pero también que produce condenación eterna para todo aquel que decidida y permanentemente rechaza el Evangelio eterno. Este Evangelio que no cambia. Una de las características del Evangelio, a razón misma de su fuente, de su inspirador, que es Dios mismo, es que la palabra de Dios es inmutable. El término inmutable significa que no cambia. En Él no hay sombra de variación. En Dios no hay posibilidad de que cambie como nosotros cambiamos. Creo que todos somos cambiantes sin necesidad de sufrir un grado de bipolaridad, pero evidentemente todos somos cambiantes. Y todos somos seres completamente insatisfechos, pero la palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y asimismo su palabra. Esa es la razón por la cual el Evangelio entonces se le conoce como eterno, y a causa de la eternidad y de la inmutabilidad del Evangelio, que ya dijimos que no cambia y que no sufre de variación, el Evangelio porta en sí mismo 2 características fundamentales. 1, que la Biblia es inerrante, y 2, que la Biblia o el Evangelio, la Biblia, es infalible. Cuando hablamos de que es inerrante, es que no contiene errores, por lo menos en sus escritos originales. El Evangelio mismo, tal como lo ha inspirado el Espíritu Santo de forma original, contiene la palabra de Dios con exactitud. Pero además es infalible, porque ninguna de sus promesas han de fallar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Recuerde que la palabra de Dios es inerrante, pero además es que infalible. Y esto constituye que además, por causa de que no cambia, el Evangelio, ese Evangelio que nos ha salvado, o por el cual más bien hemos sido salvados, es un Evangelio eterno. Ahora, ¿de qué se trata todo esto que estamos hablando? Recuerde que nosotros como cristianos, creo yo que lo recordamos, el 31 de octubre tenemos una celebración muy importante. No estamos hablando de nosotros como Iseburgos, estoy hablando de toda la iglesia evangélica y protestante a nivel mundial. Y no es propiamente el Halloween. Porque el mundo nos ha centralizado tanto en este evento que además dejó de ser una fiesta de niños hace bastante tiempo. ¿Sí? Y nos ha hecho olvidar a nosotros. De hecho, nosotros los cristianos nos hemos enfocado tanto en reprender el festejo del mundo ese 31 de octubre que se nos ha olvidado conmemorar y celebrar el verdadero festejo. Y es que hace 507 años
Exactamente en el año de 1517 se dio apertura, si se quiere apertura, a la Reforma Protestante. Exactamente el 31 de octubre, como lo decíamos. Un hombre simplemente se levantó de en medio de la Iglesia Católica Romana a protestar a causa de algunas posiciones heréticas de la Iglesia tradicional. Entre ellas las famosas indulgencias, en las cuales se decían que nosotros podíamos pagar con dinero por el perdón de nuestros pecados y que aún con dinero se podía pagar para que nuestros familiares, por ejemplo, que ya habían fallecido y que posiblemente estuvieran en un lugar que no es real, llamado purgatorio, tan solo con pagar, y dicen ellos de forma casi mística, que mientras la moneda se depositara en el fondo del lugar, del recipiente, inmediatamente el alma saldría de este purgatorio directamente al cielo. Y por cosas como estas llegó un hombre simplemente a levantar voz en contra de estas posturas que violaban la realidad de la palabra de Dios. Y desde ese momento, aunque no fue propiamente él el iniciador, porque antes de él ya habían otros hombres, estamos hablando de Martín Lutero, antes de él habían otros hombres que ya habían dado algunos pasos y ya habían expresado algunas manifestaciones en contra de estas posturas. Solo hasta ese día se oficializó, aunque la idea no era propiamente generar todo un conflicto, llamémoslo global, ¿cierto?, que traspasara las fronteras y que tan solo la manifestación de estas 95 tesis en el castillo la catedral de Wittenberg en Alemania, esto propició, además porque años atrás ya se había creado la imprenta, que estas tesis fueran esparcidas no solamente por el territorio local donde estaban, sino que fueran esparcidas a otros lugares, y asimismo la Reforma Protestante creciera como creció hasta hoy, y que produjera el impacto que produjo, no solamente a nivel religioso, sino en la sociedad, en todas las áreas. Y todo esto, entonces, después de algo que se conoció como el oscurantismo. Oscurantismo, que no es más que un periodo de aproximadamente 1000 años donde la iglesia tradicional monopolizó el uso de las escrituras y escondió o reservó la posibilidad que todo hombre y todo creyente y mujer tienen y tenemos de examinar la palabra de Dios por nosotros mismos, leerla, analizarla, interpretarla y tener una comunión con Dios de forma personal a través del contacto de las Escrituras, y la reservaron para que el conocimiento de Dios solamente pudiera provenir a través de ellos. 1000 años de oscuridad, ¿qué tal eso? 1000 años de oscuridad donde no teníamos acceso a la palabra de Dios y al entendimiento de Dios de una forma personal como hoy se nos ha concedido. ¿Sí? Así que a esta vuelta a la vida, al renacer de la luz del Evangelio, se le conoce entonces como la Reforma Protestante. Tenemos que decir que entonces la Reforma, esta misma Reforma, ha lanzado durante el tiempo 5 pilares muy importantes. No es el todo de la doctrina cristiana, pero son 5 bases fundamentales en las cuales nosotros los cristianos debemos movernos y debemos defender con pleno entendimiento, porque no son posturas que nacen de hombres a partir de su propia inteligencia o su propia opinión, sino que estos hombres en el tiempo de la Reforma fueron movidos por el Espíritu Santo para volver al fundamento de lo que el Espíritu Santo había inspirado a hombres en la época de la iglesia primera, por ejemplo, hombres como Pedro, como Pablo, como Juan, como Santiago, como Judas, etcétera, quienes fueron los autores del Nuevo Testamento. No es una nueva idea, no es una nueva ola, no es un nuevo movimiento, es simplemente volver a las sendas antiguas. Eso fue lo que tenía como idea la Reforma Protestante, volver a las sendas antiguas. Insisto, hay que recalcarlo, movidos por el Espíritu Santo. Ellos, hay que hacer una claridad, que esto ya hace parte de otro tema, lo que sucedió con los hombres en el tiempo de la Reforma no era
no era un proceso donde ellos eran inspirados como los hombres de la primera iglesia eran inspirados. La inspiración de las Escrituras es un don que solamente Dios le dio a los hombres que escribieron la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios fuera, ¿qué? Una Biblia o una palabra inspirada y guardada de todo error. No así los reformadores, que fueron movidos, no inspirados, movidos para volver entonces a la esencia de su palabra. Y entonces durante el transcurso, ya lo decíamos, se dieron se formularon 5 posturas que son la esencia de este evangelio que no cambia. Y que esta es la misma esencia de la proclamación de la palabra de Dios desde siempre. Es decir, el Antiguo Testamento aún entre sus líneas podía sostener estas mismas posturas, aún como el Nuevo Testamento y aún para este tiempo. Aún en cualquier lugar, en cualquier nación y a cualquier persona, el evangelio es completamente el mismo. Para ellos no es diferente, sea la cultura, sea por cuestiones de clima, de lenguaje, no cambia para ellos, el evangelio es igual. Y estas posturas son iguales para todos. Entonces a estas posturas se les conoce como las 5 solas. Y podemos leer aquí, las 5 solas son solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y, ¿qué dice? Y solo a Dios sea la gloria. Lo vamos a volver a leer. Las 5 solas de la Reforma, de hecho deberíamos ampliar el concepto y decir las 5 solas que soportan, ¿cierto? La iglesia cristiana, que soportan la doctrina cristiana, son solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué se le conoce como sola? Esa palabra sola es una palabra en latín que significa solamente, punto. Solo o solamente, eso es lo que significa. Entonces vamos a empezar a explorarlas cada una de una forma muy sencilla. Estos serían 5 mini sermones, pero intentaremos ser muy sencillos. De hecho, la explicación es muy básica y creo que será muy contundente para que el Espíritu de Dios nos ayude a guardarlo en nuestro corazón y en nuestras mentes. Amén. Así que vamos a leer acerca del concepto de solo Escritura o, como se conoce en latín, sola Scriptura. Dice, la palabra de Dios es ¿qué? La máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Escuche esto, no está diciendo que la Escritura es la única autoridad. Está diciendo que la Escritura es ¿qué? La máxima autoridad. Y que evidentemente dentro de la forma en que Dios ha estipulado que la iglesia se organice, ha provisto para nosotros hombres, mujeres que lideran, hombres que están organizando, hombres que están dirigiendo su obra, pero que su autoridad está sujeta a la máxima autoridad. ¿Y esa máxima autoridad es cuál? Las Escrituras. Que nosotros como verdaderos creyentes debemos regular, declarar y vivir a partir de lo que la Biblia dice y no de lo que yo supongo que dice. Alguien decía que nosotros los predicadores no deberíamos enseñar lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia quiere decir. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y necesitamos hacer de la palabra de Dios la norma de nuestras vidas como iglesia, pero de la palabra de Dios como norma dentro de nuestras familias. Si es que nuestras familias están constituidas por creyentes. Y si soy yo el único creyente, entonces que sea la que rija mi vida para que yo pueda dar un testimonio real de quién es Cristo, de quién es Dios, de qué se trata la vida cristiana. Entonces la Biblia debe ser el sustento de nuestra predicación, debe ser el sustento de lo que nosotros hacemos dentro de la congregación cada domingo, debe ser el sustento, insisto, de nuestra vida, debe ser lo que regule nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de adorar al Señor. Debe ser lo que constituya nuestras palabras o nuestros silencios, es la palabra de Dios.
el que revela el carácter de Dios, es el que revela la voluntad de Dios. De hecho, a este concepto de sola escritura o solo escritura se le conoce como el principio formal de la reforma. El resto de las solas o de los postulados o de los fundamentos nacen de esta realidad. No es correcto entonces decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Porque si decimos que contiene, pudiéramos también albergar la posibilidad de que no contenga. La Biblia es la palabra de Dios. Completamente. Cada palabra, escuche esto, cada palabra en sus textos originales ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No solamente cada párrafo, no solamente cada frase, cada palabra. Y a eso es lo que se le conoce como la inspiración verbal de las Escrituras. En este orden de ideas, si ya insistimos de que nos regulamos por lo que la palabra de Dios dice, ya no es necesario ni visiones, ni sueños, ni ideas, nada de estas cosas. No es suficiente que yo diga, tuve un sueño, tuve una visión, tuve una revelación. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Y es tan sencillo como esto, porque si yo digo que tuve una revelación o tuve una visión, tengo que corroborarla o contrastarla con las Escrituras. Y si mi sueño o mi revelación o la experiencia que tuve contradice las Escrituras, debo desecharlo. Pero si afirma lo que dicen las Escrituras, pues debo desecharlo porque ya lo decían las Escrituras. Amén. El concepto de solo escritura debe ser entonces fiel para nosotros. Es nuestra máxima autoridad, es el que regula nuestro comportamiento, es el que regula lo que nosotros debemos creer y lo que no debemos creer. El segundo concepto, bueno, aquí tenemos este pasaje antes de pasar al segundo concepto, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este texto lo que hace es revelarnos o iluminarnos primero en la naturaleza de las Escrituras. Ya lo dijimos que la palabra de Dios es una palabra inspirada. Pero segundo, de revelarnos o darnos entendimiento de cuál es el propósito. Y el propósito es enseñarnos, es capacitarnos, es prepararnos. No solamente para hacer lo que debemos hacer, sino para guardarnos de lo que no debemos hacer. De hecho, Gálatas 1, 6, 10 está diciendo Pablo a los Gálatas que si aún llegara un ángel, escuche esto, a predicar un evangelio distinto del cual ya se ha predicado, aquí hay un concepto, sea anatema. Y dice Pablo, aun si yo mismo predicara un evangelio distinto del cual ya he predicado, sea yo anatema, que en otras palabras es esté bajo maldición o sea maldito. Más adelante, quizás por ahí en 1 Corintios 16, 22, vuelve y se usa esta palabra cuando dice el Señor Jesucristo, o el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. Y termina diciendo, Maranata, que significa el Señor viene pronto, o el Señor viene. ¿Sí? Ahora miramos el segundo concepto de solo Cristo o solus Christos. Dice que la salvación ¿qué? Se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Alguien diría, ¿y por qué Cristo y por qué no Mahoma? Es una buena pregunta. ¿Por qué Cristo y por qué no Buda? ¿Sí? La respuesta es bastante sencilla, debería ser bastante amplia, pero pues vamos a reducirla al concepto de que ni Buda ni Mahoma vivieron la vida que Cristo vivió, ni murieron de la forma en que Él murió.
ni por la causa por lo cual Él lo hizo, ni resucitó como Cristo resucitó, y ni nació como Cristo nació. Solo de Cristo se anticipó a través de los profetas de dónde, de cómo nacería el Cristo y de qué forma moriría el Cristo y de qué pasaría después de la muerte del Cristo. Y es que hoy el Señor resucitó después de 3 días y está sentado a la derecha del Padre. Y Jesucristo hoy funciona delante del Padre por nosotros como sumo sacerdote. Solo Cristo establece el concepto de que solamente a través de Él nosotros podemos tener relación con nuestro Señor. De hecho, el texto extra al final dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. No es María, que en otro tiempo tendremos, y hago un pequeño paréntesis, hablar de este tema de María, porque de algo se nos ha calumniado, y es decir que nosotros no amamos a María. Si nosotros no, bueno, yo tengo una esposa que se llama María y la amo mucho, pero no es de esa María que estamos hablando, ¿cierto? Digo que si nosotros no amáramos a María, la madre de Jesús, no deberíamos considerarnos verdaderos creyentes y por ende deberíamos considerarnos homicidas. Porque el que odia a su hermano, pues es simplemente un homicida. Pero la palabra establece que solamente hay uno, que murió y resucitó. De hecho, la palabra en Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser ¿qué? Así que Jesucristo no solamente es el único que nos puede salvar, es el único que nos pudo acercar, es el único que puede estar hoy con vida intercediendo delante del Padre por nosotros. No solamente es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro abogado. Pero no solamente Jesucristo es el único que salva, Jesucristo es el único Señor de la iglesia. Es la verdadera cabeza de la iglesia. No es el Papa, porque esta posición de solo Cristo es una contraposición de lo que la Iglesia Católica tradicional ha dicho. Y es que la autoridad se ha remitido al papado, cosa que no es cierta. De hecho, tengo que decir con claridad que el Papa es un usurpador, porque al Papa se le conoce como el vicario, cuando esa posición le corresponde a quien Jesucristo dijo que sería el otro consolador que estaría ayudándonos, y es el Espíritu Santo. Solo Cristo. De hecho, la revelación que tenemos en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, solamente tiene un propósito: de dar a conocer a Cristo. Inclusive, una de las formas en que se conoce a Jesús está en Juan capítulo 1, cuando dice que en el principio Él era el Verbo. En otras traducciones se le conoce como el Logos o como la palabra. Jesucristo no es más que la palabra hecha carne. Él es la revelación de Dios. Él es la palabra de Dios. Jesucristo es el único que puede satisfacer nuestras almas. Jesucristo es el único que se puede compadecer de nosotros cuando estamos en situación de debilidad, por eso Él se hizo hombre. Jesucristo, siendo Dios, fue el único que pudo acercarnos a Dios, para que Él, siendo hombre, pudiera acercar a los hombres a la presencia de Dios. Solo Cristo. El tercer postulado, y es solo gracia o sola gratia, dice: la salvación ¿es un qué? Es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola escritura o solo escritura habla de la escritura por encima de la tradición, que es
Es la otra regla paralela que maneja la Iglesia Católica en cuanto a norma para todos los creyentes de la tradición católica. Solo Cristo, como único Salvador y como máxima autoridad de la Iglesia, y solo gracia por encima de toda clase de mérito que el hombre pueda creer tener para ser salvo. No hay absolutamente nada bueno en el hombre que pueda alcanzar o pueda apoyar la obra de salvación que Cristo ejecutó en la cruz por nosotros. De hecho, hay que decir algo: la salvación sí es por obras, o la salvación sí requiere de méritos, pero no los nuestros, sino los de Cristo. Inclusive, parte del proceso de que nosotros fuéramos rescatados por Cristo requería que el Señor tuviera una vida perfecta. No solamente se trata de la cruz, se trataba de su vida. Porque si Cristo hubiese incumplido con la ley, la cruz hubiera sido insuficiente y no hubiera resucitado. De hecho, la resurrección certifica que no solamente su sacrificio fue agradable al Padre, sino su vida. Y si su resurrección certifica que lo que Él hizo era lo que tenía que hacer para satisfacer la ira de Dios, nos garantiza que donde Jesucristo está, nosotros estaremos con Él. Pero es un acto de bondad. No es cierto, porque yo lo he escuchado decir, es que Dios nos salvó porque nosotros éramos muy valiosos. Si esa fuera la realidad, ahí no habría gracia, ahí habría un pago. Pero no tuvo que pagarnos nada, Él nos rescató porque nosotros estábamos completamente muertos en delitos y en pecados, absolutamente perdidos, completamente. Romanos 5, 4, 5 dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Es que ese es el sentido de la gracia. No morir por quienes le buscaban, sino por quienes le odiaban. Hace 8 días se nos estuvo hablando de uno de los ladrones, estando aún al lado de Cristo y aún en el momento de esa crucifixión, aún le insultaba, pero en el proceso algo, Cristo mismo, de alguna forma que no conocemos, le convenció de que ese a quien empezaba insultando terminaría siendo su Salvador. Por gracia. No había posibilidad de que ese ladrón en la cruz pudiera hacer algo antes o después. Solo la gracia de nuestro Señor. El amor y la gracia de Dios es completamente inconmensurable. No hay forma de describirlo con palabras. Es que a veces queda bastante simple decir que Cristo te ama, cuando ni siquiera nosotros podemos digerir ese concepto. ¿Cómo podemos explicar que Cristo nos ama? No es propiamente un amor como el nuestro, que es un amor apasionado o pasional. No es un amor que está sujeto a condiciones externas. Todo parte del amor a su nombre. Dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. Dios nos amó y punto. Y Dios nos ama y punto. ¿Esto requiere o esto significa que el amor de Dios pasa por alto nuestros pecados? No. Porque la justicia de Dios requiere que nuestros pecados fueran castigados. Pero habían dos posibilidades: o que se castigaran en el infierno o que se castigaran en la cruz. Y Él nos concedió la oportunidad de que, haciéndose hombre, nosotros viniéramos a que, conociendo esa gracia por medio de la fe, fuéramos salvos, fuéramos adoptados y fuéramos santificados para la gloria suya. El cuarto de los conceptos es solo fe, o se conoce como ¿sola qué?
sola fide. Dice la salvación, que este es un concepto que está muy ligado al anterior, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan, ¿qué? Contribuir. Aquí hay dos conceptos, y voy a complicar esto, no es necesario ni siquiera decirlo porque es casi irrelevante, como para decorar un poquito esto. Hay dos conceptos y son el concepto de monergismo y sinergismo. ¿Sí? Monergismo habla de que todo opera por una sola fuerza y el sinergismo habla de que hay una fuerza conjunta operando en favor de algo. El monergismo es Dios obrando, Dios salvando y nos ha dado la oportunidad de creer en Él. Nos ha concedido que sea solamente por la fe. Nos ha concedido que solamente nosotros poniendo nuestra fe en nuestro Salvador, nosotros podamos ser rescatados. No seremos rescatados, somos rescatados hoy. Somos salvos hoy. Tenemos vida eterna hoy. No tendremos vida eterna. No estamos esperando a morir para ver si de verdad sí fuimos salvos o no fuimos salvos. El Espíritu Santo dentro de nosotros da testimonio de que somos suyos. Y se requiere de la gracia que Dios ofrece y de la fe que el hombre pone en esa gracia. Alguna vez le preguntaron a un hombre llamado Josh McDowell, una apologeta o apologista, esa palabra apologética significa defensa de la fe, norteamericano, y le preguntaron, ¿un hombre puede ser salvo por la fe? Y dijo, no, una persona no puede ser salvo por la fe. ¿Que eso qué significaba? Y decía, porque hay que decir lo que la Biblia dice, somos salvos por la fe en la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Porque si decimos solamente en la fe, nosotros tenemos fe en una cantidad de cosas. De hecho, si prestamos atención, muchas veces aún seguimos confiando en lo bueno que podemos ser para agradar a Dios, para ser salvos. De hecho, también tengo que decir que cuando nosotros pecamos tratamos de compensar, en vez de arrepentirnos y confesar nuestro pecado, haciendo buenas obras para borrar lo malo que hicimos. Yo lo he hecho y creo que todos lo hemos hecho. Pero la fe nos está diciendo que estamos depositando toda nuestra confianza en que la obra de Cristo es suficiente, porque al morir en la cruz, el Señor Jesucristo dijo, hecho está. Hecho está. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 1, que no lo tenemos aquí, dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y dice que gracias a ella, es decir, a esa fe, fueron aprobados los antiguos. Así que no solamente la iglesia, escuche esto, la gente que apareció desde el Nuevo Testamento, desde el Nuevo Pacto, desde Hechos capítulo 2, fueron salvos por gracia. En la historia de la humanidad, todos los hombres y todas las mujeres fueron salvos por fe, por gracia y por Cristo. Siempre. No puede haber absolutamente ningún hombre, ninguna persona que esté en la eternidad diciendo que contribuyó en algo para su salvación. Inclusive si leemos la parte de abajo, Efesios 2, 8 y 9, que ya la leímos, el versículo 9 dice, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Una pequeña historia, chiste, yo no sé cómo se llama alrededor de eso. Dice que algunas personas fallecieron y estaban en la eternidad. Y dice que se reunieron a conversar y uno le pregunta al otro, ¿cuál es la razón por la que estás aquí en el cielo? Y dice, bueno, la verdad es que yo fui una persona bastante adinerada en la tierra y con mi dinero aporté al beneficio de mucha gente, niños, gente pobre, gente sin recursos, bla, 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 bla. Le preguntaron al otro y bueno, ¿y por qué razón estás aquí en el cielo? Y dice, porque yo fui muy buen hijo, siempre estuve a cargo de mis padres, estuve pendiente de ellos, traté de hacer lo mejor por ellos. Y el otro o la otra mujer, ¿y por qué? Porque yo fui una muy buena esposa, una mujer sujeta, porque traté de hacer lo que me correspondía. Y al final alguien decía, pero qué calor el que hace aquí en el cielo.
Pero qué calor el que hace aquí en el cielo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Dice Romanos 1:17, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito que el justo vivirá por la fe. ¿Cuál debe ser entonces el objeto de nuestra fe? Cristo. Cristo. Lo que Él hizo por nosotros. Es que Él llevó una vida que nosotros no podíamos llevar. Él murió de una forma que nosotros no podíamos soportar. Todo lo llevó por nosotros. Y el Señor dice constantemente, una y otra vez, lo repite inclusive en el libro de Isaías, que el que confíe en el Señor no será avergonzado. El que confíe en el Señor no será avergonzado. Y el último concepto se conoce como solo a Dios la gloria, que en latín diría ¿cómo? Soli Deo gloria. Es lo único de latín que sé. Realmente yo no conozco nada de latín, es lo único que sé, ¿sí? Y dice, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? Pero vosotros sois ¿qué? Léanlo ustedes por favor. Ajá. A su luz admirable. Nosotros hemos sido rescatados para expresar que somos suyos. Y la forma en que nosotros expresamos la gloria de Dios, uno, es a través del testimonio y dos, es a través de la enseñanza. De hecho, si nosotros exploramos Hechos capítulo 1, a ver si de pronto lo puedo encontrar aquí fácil y rápido. Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, estimado Teófilo, lo escribe Lucas, el autor del libro de Hechos, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La gloria de Dios a través de nosotros se demuestra a partir de la conciencia de que nosotros ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino que fuimos transpuestos al reino de la luz, a que nosotros ahora como sacerdotes estamos llamados a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó. Porque tampoco tendría sentido salir a las calles a predicar el evangelio cuando nuestra vida dista mucho de una vida cristiana. Pero tampoco tendría sentido de que nosotros tengamos una vida de integridad y de una fe genuina en Cristo Jesús si no estamos proclamando eso que nosotros vivimos. Hemos sido llamados para vivir para su gloria. Es muy sencillo a la hora de tomar decisiones. ¿Esto que yo voy a hacer realmente glorifica a Dios? ¿O atenta en contra del nombre de mi Señor? ¿Está en contra de la voluntad de Dios? ¿Realmente esto que voy a hacer juega contra mis principios cristianos? En esta relación en la que me voy a meter, por ejemplo, en la que me voy a involucrar, ¿atenta contra mi comunión con Dios? Pero ese solideo gloria, dice aquí, que se opone a la veneración que muchos perciben como presente en la Iglesia Católica Romana de María, la Madre de Jesús, los santos o los ángeles. Los santos, sí, o los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo? Que somos lo que somos
haciendo o recordando lo que ya mencionamos, somos lo que somos por la gracia de Dios. No ha habido la intervención de ningún otro hombre para que nosotros seamos lo que seamos. María no hizo nada por nosotros, ningún santo, ningún ángel, absolutamente nadie, ningún sacerdote, ningún pastor. Porque aunque estas posturas fueron originalmente expuestas y enseñadas y sacadas de las Escrituras como contraposición de la Iglesia Católica, debería ser en este tiempo presente, en contraposición, o deberían funcionar en contraposición a algunas posturas evangélicas, donde pareciera que se adora al pastor más que a Dios, donde creemos que solamente el pastor puede orar por mí. Nosotros tenemos la bendición de contar con un gran pastor. Creo que de eso no hay duda, absolutamente ninguna duda. Pero no por ende significa que dependemos del pastor, ni de quien está predicando, ni de David, ni de ningún otro hermano. No. Aunque yo dependa de María, mi esposa, en tantas cosas, no por eso se me puede decir que soy mariano, por ejemplo. ¿O sí? De alguna... sí, de alguna forma. Pero somos lo que somos por la gracia de Dios. Y somos hechos para mostrar la gloria de Dios. No debemos tener temor. Es que el mundo habla con tanta libertad de las cosas tan terribles que hace, sin temor alguno, no se sonrojan. Todos esos desfiles multicolores, toda la proclamación de tantas cosas y nadie le da vergüenza. Y nosotros, usted es cristiano, sí, yo me congrego en una iglesia. No, somos cristianos. Somos suyos. Portamos la imagen de nuestro Creador. Cristo vive en nosotros. Hemos sido ungidos con la unción del Santo. ¿Quién es el ungido? El creyente. El Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos una esperanza. Somos salvos. Somos suyos. Somos hijos. Somos siervos. Como diría Pablo, cada día morimos. Cada día morimos. Un par de reflexiones finales para terminar. El proceso de la reforma no busca exaltar a algún hombre. Se dan cuenta que pudiendo hablar ampliamente de la reforma y de no sé qué hombre, prácticamente no hicimos mención de ninguno de ellos, aunque pudiera hacerse, porque el que honra, honra. Hay de esos hombres que participaron en el tiempo de la reforma, grandísimos hombres, pero no era el punto hoy. Y tampoco fue el punto de la reforma. Volvemos y dice, el proceso de la reforma no busca exaltar a algún hombre que hizo parte de la reforma, sino exaltar la supremacía de Dios y tener nuevamente una relación estrecha con Dios. Eso lo dijeron de una cuenta en YouTube bien interesante, se llama Byte Project. Muy, muy, muy interesante. El enfoque de ellos es hablar acerca de la historia de la iglesia. Muy interesante, es una cuenta interdenominacional, son colombianos, pero muy fuertes en las escrituras, e insisto, en la historia de la iglesia. Y dice aquí este hombre llamado Robert Godfrey, presidente del Ministerio Ligonier en Estados Unidos. No fueron Lutero ni Calvino quienes reformaron la iglesia, fue la palabra de Dios la que la reformó. Sencillo. Porque Calvino ni Lutero, habrían sido nada si no tuvieran la palabra de Dios. Y dice la palabra en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Porque todo mortal, ¿qué? Porque todo mortal, es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra del Evangelio que ¿qué? Que se nos ha anunciado. Y saben que la reforma no ha acabado. La reforma sigue hasta que Cristo venga. Y requiere de que todos los días nosotros seamos transformados, santificados, que vayamos creciendo en el conocimiento y vayamos creciendo en la gracia de Dios. Y que por el poder del Espíritu Santo vivamos y prediquemos a otros de Cristo, de su palabra, de su gracia, de que somos salvos por fe y de que somos lo que somos para la gloria de Dios. Amén.